Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Muy buen miércoles 26 de marzo que tengan. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, ya estamos en Análisis Feminista. Agradezco muchísimo que nos estén acompañando esta mañana y déjenme compartir con ustedes que esta parte del programa va a ser grabada porque nuestras dos entrevistadas van a iniciar este miércoles precisamente una audiencia muy importante, una audiencia que sin duda va a marcar también la historia en nuestro país, como lo ha hecho en otros momentos las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de feminicidio. Y agradezco, como siempre, la disposición de hablar con estos micrófonos, con nuestra audiencia, a Carla Michelle Salas Ramírez. Ella es directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y a la maestra Norma Andrade, coordinadora de prevención del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y mamá de Lilia Alejandra, porque la Corte hoy tendrá, el miércoles, pues este miércoles tendrá a México para definir el juicio por feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade. Una historia de años, mi querida Norma, una historia de resistencia por tu parte. Bienvenida. Cuéntanos qué es lo que va a ocurrir el día de mañana, miércoles, hoy que estamos grabando en este espacio. Bueno, mira, el día de mañana miércoles tenemos audiencia en la Corte Interamericana, como bien dijiste, para sentar nuevamente al Estado de México por la falta de acción o su inacción en estos casos de feminicidio que en aquel entonces, pues simplemente se les llamaba como homicidios de mujeres. Y yo creo que es un hecho histórico porque aun cuando bien ya se había llegado en otros casos de mujeres, es la segunda ocasión que el estado de Chihuahua eh, se le vuelve a llevar por lo mismo, o sea, por no garantizar la no repetición de los hechos. Ustedes ya habían tenido, ya habían llevado el caso o tres casos, que es el caso de Campo Algodonero, entre ellos el caso de Lilia Alejandra. Y hoy vuelven a estar ahí, Carla Michelle. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que se le está demandando al Estado mexicano ante la Corte Interamericana? Hola, querida Lucía, un saludo por supuesto para ti, para tu auditorio. Bueno, justamente tú has mencionado ya los antecedentes. Este caso se trata sobre Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años, eh, madre, hija, hermana, que desapareció un 14 de febrero del año 2001 y su cuerpo fue encontrado el día 21 de febrero de ese mismo año. Eh, Norma Andrade, una activista y defensora de los derechos humanos, madre de Lilia Alejandra, durante los últimos 24 años se ha empeñado en alcanzar la justicia para su hija, es decir, que los responsables sean identificados y llevados ante los tribunales y reciban una sentencia. Y el Estado mexicano no ha cumplido con esta obligación de investigar y sancionar a los responsables. Digamos, esta defensa que ha encabezado Norma ha llevado a que finalmente el próximo miércoles el caso sea conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en principio, lo que nos motiva a estar en la Corte Interamericana tiene que ver con la falta de justicia para Lilia Alejandra García Andrade, pero también, y eso hay que mencionarlo, es que en estos 24 años de lucha sabemos que Alejandra o el caso de Alejandra no es un caso aislado, sino que es representativo, es un reflejo de una situación estructural que estamos viviendo en el país. Vivimos una emergencia nacional, eh, cientos de mujeres han sido asesinadas. Te perdimos, mi querida Carla. Independientemente de quién sea el perpetrado de justicia para sus familias. Eh,
Perdón, el internet sabemos que están ustedes ya en Costa Rica, el internet no es lo mejor que pueden, vamos a ir tratando de recuperar cuando se cancele la voz por el internet allá, Carla. Tú estabas explicando precisamente el tema de la falta de justicia por parte del Estado mexicano, la cantidad. El caso de Lilia Alejandra, además, en este contexto, cuando aparece o cuando nuevamente las buscadoras, las madres buscadoras encuentran el rancho Izaguirre en Jalisco, me parece que también cobra relevancia, porque Lilia Alejandra fue desaparecida. Las autoridades no la buscaron cuando tendrían que buscarla porque la búsqueda es en vida. Si las familias denuncian la desaparición de un ser querido, es para que las autoridades la busquen y la puedan encontrar en vida. Y no ocurrió con Lilia Alejandra y no ha ocurrido con un montón de mujeres que son desaparecidas y después, por desgracia, sus cuerpos encontrados ya después de violencia feminicida. Y eso es parte del contexto que no hay que perder tampoco, Carla. Eh, Justamente tú en uno de los antecedentes mencionabas el caso Campo Algodonero, un caso en el que igualmente había 3 víctimas que primero desaparecieron y luego fueron asesinadas, sus cuerpos fueron encontrados en este lugar conocido como Campo Algodonero, y donde en esa oportunidad la Corte Interamericana, este mismo Tribunal Internacional, estableció la responsabilidad del Estado y señaló una serie de medidas como garantías de no repetición. Es decir, lo que se buscaba es que casos como los de Campo Algodonero nuevamente llegaran ante la justicia internacional. Y frente a qué estamos, a que prácticamente 16 años después de haberse emitido esa sentencia que ha sido considerada emblemática, nuevamente el Estado mexicano está sentado en este banquillo de los acusados, si me permites utilizar esta expresión. Eh, y justo creo que creemos que el caso de Lilia Alejandra tiene que ser un punto de inflexión, porque a partir de la sentencia de Campo Algodonero, el Estado mexicano ha realizado una serie de acciones que incluso la propia norma, las organizaciones de la sociedad civil hemos contribuido, digamos, para mejorar la situación en el país. La sentencia de Campo Algodonero no solamente es un referente jurídico, ha sido un referente para el diseño de acciones y de políticas públicas. Incluso si nosotras hiciéramos la evaluación en términos, permíteme decirlo, económicos, de cuánto le ha costado al Estado mexicano hacerle frente a los feminicidios, la cantidad no sería menor. No. Se han desarrollado instituciones, mecanismos, los centros de justicia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hace 16 años, hace prácticamente 20 años, más de 20 años, cuando iniciamos el litigio de Campo Algodonero, denunciábamos que en México eran asesinadas 6 mujeres todos los días. En 2025, nuevamente ante este Tribunal Internacional, diremos que en México son asesinadas 11 mujeres y niñas. Es claro que las acciones que se han implementado no han tenido su efecto útil, no han funcionado porque en lugar de frenar, disminuir y por supuesto erradicar la violencia feminicida, parece que el efecto ha sido devastador. Porque a pesar de todo ese dinero, a pesar de esas acciones, a las mujeres y a las niñas las siguen asesinando y desapareciendo en México. Y por supuesto, el antecedente que mencionabas del rancho, lo que hizo la autoridad es todo lo que le dijeron que ya estaba mal. Contaminación de la escena de crimen, publicidad de información que tenía que ser resguardada. Es decir, estamos repitiendo patrones, estamos reproduciendo todos esos elementos, esas acciones que constituyen una violación a los derechos humanos y que llevan a los casos a que permanezcan en la impunidad, y eso pues resulta ser muy lamentable. 24 años, Norma, 24 años que has estado, digo, por ponerle una fecha, en esta defensa en búsqueda de justicia, de verdad, de la reparación, donde tu vida ha cambiado también. ¿Qué ha sido 24 años en esta búsqueda para ti, Norma? Mira, yo creo que los cambios en mi vida han sido muchísimos, porque
platicando con Carla, lo primero que me preguntaron, ¿cómo había cambiado mi vida? Le digo, mira, lo primero que el primer cambio que tuve, le digo, fue que de madre, de abuela, me convertí en madre. Y tuve que salir de las aulas a la calle a exigir justicia, pero tuve que aprender a exigirla, porque no es porque todo mundo cree que porque es víctima de algo, va y pone la denuncia y ya por eso le va a llegar la justicia. No, tenemos que aprender a exigir justicia, por increíble que parezca, y eso te hace iniciar una lucha que, que, que uno no se explica, porque dices, ¿por qué tengo que estar luchando contra quien se supone debería de estarme protegiendo? Entonces eso cambia tu vida, es un giro completo, son 360 grados, porque si bien yo era docente, yo estaba en las aulas, me dedicaba a mis alumnos, a malcriar a mis nietos y a convivir con mi familia, con mis hijos, con mis hijas y mi esposo. Y esto se ve truncado. ¿Por qué? Porque ya no puedo malcriar a mis nietos, tengo que volver a empezar a educar. El tiempo que yo le dedicaba a mis alumnos en actividades extras, en horarios de trabajo, se pierde. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir y empezar a ir a las fiscalías, empezar a unirme a otras madres para empezar todas juntas a analizar expedientes y exigir y hacer todas las promociones que nuestros abogados, Carla y David, nos pedían que fuéramos a hacer, porque ellos en Ciudad de México y nosotros en Juárez nomás hacían visitas relámpagos y nos decían, tienen que pedir esto y esto y esto y esto en los expedientes. Y luego íbamos y los llevábamos. Y como no sabíamos lo que era, nos echaban todo para atrás. Entonces volvíamos con ellos y Carla y David se ponían y ya nos explicaban con piedritas y manzanas para que nosotros entendiéramos sus términos y pudiéramos ir a hablar con la autoridad cuando se supone que la autoridad debería de estarnos protegiendo. Entonces, ese cambio es un cambio completamente drástico. Yo por eso digo que fue un giro de 360 grados. Entonces, de repente de maestra me convertí en activista y ya cuando menos acordé, todo el mundo dijo, no, es que tú eres defensora de derechos humanos, eres feminista. Párenle, párenle de su carro si yo nomás estoy buscando justicia para Alejandra. Ahorita ya lo entiendo y me asumo, pero en aquel momento no lo entendía, ni entendía el por qué. Es un proceso muy largo, Norma Andrade, donde además has tenido atentados en esta búsqueda de justicia y de verdad. ¿De dónde viene o de dónde creen que viene este riesgo que tú has enfrentado, incluso pues en situaciones muy graves, ¿no? En 2 ocasiones. Bueno, mira, yo siempre he dicho, soy buena maestra, porque me reconozco, lo soy, me llevaba muy bien con mis alumnos, con los padres de mis alumnos, por lo tanto, yo no tenía problemas en la comunidad. Yo puedo afirmar, y no es presunción, que yo era querida por la comunidad. Por lo tanto, de ahí no viene el problema. Mis únicos enemigos, y está mal que yo diga que son enemigos, porque no deberían de ser, era el gobierno por callarme la boca Gobierno de o los Chihuahua, profesores de Alejandra, nada más. el gobierno de Chihuahua. Sí, el gobierno de Chihuahua. ¿Por qué? Porque al gobierno le molestaba mucho que como organización nosotros saliéramos fuera de la ciudad, es más, salíamos fuera del país a denunciar internacionalmente lo que estaba sucediendo en Juárez. Por eso, erróneamente y mal, Juárez es conocida como las muertas de Juárez. Claro que digo erróneamente porque no fueron muertas, fueron asesinadas, pero esa es la imagen que tenían. Aun cuando yo, y no nomás yo, varias de nosotras les hemos dicho, si ustedes hicieran su trabajo bien, no conocerían a Ciudad Juárez por sus asesinadas, sino porque Ciudad Juárez es una ciudad que hace las cosas bien. Lamentablemente no lo hacen. Entonces, esto, pues yo digo que a alguien le molestó o no le pareció, porque a raíz de esas denuncias es cuando empiezan las amenazas, las persecuciones, los robos de expedientes, curiosamente, porque era lo que se robaban,
la intimidación. Tuviste que dejar Chihuahua y irte a un lugar más seguro, lejos, aun cuando estás buscando justicia para tu hija. Bueno, mira, en un principio, incluso una funcionaria que lo dijo, ay, ahora va a salir con que va a pedir asilo político a Estados Unidos. Nunca fue mi idea. Yo tuve que salir malamente porque yo no soy ni ladrón ni ratón, pero salí huyendo. Me echaron, que literalmente sí, me echaron de Ciudad Juárez. Yo digo que soy desplazada, forzada, porque fue por fuerza, no por mi Fue una voluntad, decisión así de que me cambio de domicilio porque tengo ganas, ¿no? ¿no? Claro. Entonces sí, me desplazan de Ciudad Juárez al centro del país. Y lamentablemente, bueno, ellos creían que me iba a callar la boca porque ya no estaba en Juárez, cómo iba a exigir, pero se equivocaron. Se equivocaron, sí lo menguó, sí lo hizo más lento, más, Mayores, menos, menos fácil, con mayores obstáculos y 24 años así después es. están ante la Corte Interamericana nuevamente, llevando la voz de Lilia Alejandra, seguramente en términos de exigir justicia, verdad, porque se las merecen siempre las familias. Y vamos a ir a un corte de estación. Carle, yo quisiera que al regreso de esto nos pudieras decir por qué no hay justicia. 24 años después, una sentencia emblemática como Campo Algodonero, como tú lo decías, instituciones, leyes, uno podría Todo el decir, aparato. ¿por qué? Y la verdad es que uno lo pregunta, ¿qué falta? ¿Qué no hay? Cambios de gobiernos, de colores, promesas y promesas y las mujeres, la justicia, la verdad, ¿dónde queda? Vamos a un corte de estación, estamos en Análisis Feminista, recuerde, 5535084761, nuestras vías de contacto. Estamos hablando sobre el caso de Lilia Alejandra, que estará en la Corte Interamericana enfrentando al Estado mexicano. Volvemos. El caso de Lilia Alejandra, la búsqueda de justicia continúa a 24 años de su feminicidio. El 14 de febrero de 2021, en Ciudad Juárez, Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años, madre de 2 hijos pequeños, desapareció mientras regresaba de su trabajo en la maquiladora Plásticos Promex. Días después, su cuerpo fue encontrado en un lote baldío, con signos de violencia sexual. El caso de Lilia Alejandra es un ejemplo doloroso de cómo la violencia contra las mujeres, especialmente en las fronteras como Ciudad Juárez, ha sido sistemática y desatendida por las autoridades. Cuando su madre, Norma Andrade, acudió al Ministerio Público a denunciar su desaparición, le minimizaron la situación, sugiriendo que Lilia regresaría por su propio pie. Esta respuesta refleja el trato común hacia las víctimas de feminicidio, desestimando su sufrimiento y la urgencia de la denuncia. El feminicidio de Lilia Alejandra, marcado por la falta de respuesta adecuada y la prolongada impunidad, se ha convertido en un caso emblemático de la lucha por justicia para las mujeres en México. Aunque las autoridades finalmente encontraron su cuerpo, la investigación quedó llena de vacíos y sin los avances necesarios. Norma, lejos de aceptar la impunidad, se ha mantenido firme en su exigencia de justicia, enfrentándose a la falta de respuestas y a la desidia del sistema judicial mexicano. En 2017, el Estado mexicano ofreció lo que llamaron una solución amistosa, buscando cerrar el caso sin que se responsabilizara a los culpables. La propuesta incluía programas sociales para los nietos de Norma, así como una disculpa pública y una nueva investigación del caso. Sin embargo, Norma Andrade rechazó la oferta con claridad, expresando que ningún programa social podría reemplazar el dolor de perder a su hija. Son programas a los cuales podría acceder sin que me hubieran asesinado a mi hija, dijo con firmeza, dejando claro que su lucha era por justicia y no por compensaciones económicas. La respuesta de Norma refleja el desengaño acumulado durante años de promesas incumplidas por parte de los gobiernos. El Estado mexicano ha mostrado una constante incapacidad para garantizar justicia para las víctimas de feminicidio, especialmente en Ciudad Juárez, donde la impunidad es una realidad desgarradora.
La madre de Lilia Alejandra ha sido incansable en su búsqueda, exigiendo que el caso no se cierre sin que se identifiquen y juzguen a los responsables. Este 26 de marzo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está llevando a cabo una audiencia para evaluar la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de Lilia Alejandra García Andrade. Este proceso tiene un gran valor simbólico y jurídico, ya que representa una oportunidad para que el Estado mexicano rinda cuentas por la falta de diligencia en la investigación de su feminicidio. La organización civil Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC, que ha acompañado a Norma Andrade en su lucha por justicia, presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2002. Aunque fue admitido en 2012, fue remitido a la Corte Interamericana en 2024, tras más de 2 décadas de búsqueda de verdad y justicia. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Y ya estamos de regreso. Recuerde 5535-047-61, nuestras vías de contacto, las distintas redes de CIMAC Noticias, también otra forma de comunicarse con nosotras. Y estamos hablando precisamente del caso de Lilia Alejandra Andrade, que pues este miércoles 26 de marzo, pues va a sentar, como dice Carla Michel, en el banquillo de los acusados al Estado mexicano nuevamente por la falta de justicia, que tendría que ser expedita, que las víctimas tendrían que tener la garantía de que si uno va y denuncia, la autoridad va a hacer su tarea, como decía Norma Andrade en el segmento anterior. Si las madres, las hermanas, las esposas se vuelven defensoras, buscadoras, es por eso, porque la autoridad no hace lo que tiene que hacer, porque ellas se tienen que volver expertas gracias a sus abogadas y abogados que les van diciendo cómo, o porque lo tienen que aprender, yendo tantas veces a la fiscalía para saber qué pasó con su caso. Carla, tú decías en el segmento anterior, hacías el recuento y decías, bueno, pues es una falta de justicia, son el no cumplimiento de medidas de garantías de no repetición, después de 16 años de un referente como es la sentencia de Campo Algodonero, no solamente en términos jurídicos decías, sino como política pública, uno podría pensar, México lo tiene todo, tiene autoridades, dicen que tienen voluntad política, tienen instituciones, tienen la Ley General de Acceso, que también es una ley modelo para muchas. Sin embargo, esto no se concreta en la vida cotidiana de las mujeres. ¿Qué falta en este país, Carla Michel? Bueno, creo que la respuesta resulta ser algo compleja, no es una respuesta sencilla. Creo que en este momento tenemos mucha mayor información de la que se tenía en aquel momento en Campo Algodonero, donde pues se Sí. señalaron una serie de medidas de reparación, las cuales algunas las consideró la Corte y finalmente le mandató al Estado mexicano a crear una base de información genética que todavía no tenemos a nivel nacional, por ejemplo, a tener un protocolo con perspectiva de género que implicara la búsqueda inmediata de niñas y mujeres, lo cual sí tenemos, pero las autoridades continúan, digamos, reproduciendo los mismos problemas, a pesar de que hay un mandato expreso de buscar inmediatamente a las personas que son reportadas como desaparecidas. Lo sabemos todavía en las fiscalías, en las policías, se sigue diciendo que hay que esperar o 48, 72 horas, a pesar de que está prohibido en todo el país, a pesar de que tenemos un protocolo. Hemos justamente sí avanzado en otra parte, digamos, normativa, ¿no? Tenemos protocolos, tenemos fiscalías especializadas, pero decía, no es suficiente. Por eso señalábamos, es un punto de inflexión esta sentencia, o esta sentencia será un punto de inflexión que nos permita revalorar qué es lo que hemos hecho hasta el momento y quizá perfeccionarlo, mejorarlo. Si me preguntas, creo que hay todavía grandes ausencias por parte del Estado mexicano y que son, digamos, parte de lo que estamos buscando como medidas de reparación. Por un lado, estamos buscando que se refuercen estos mecanismos para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas. Sí pensamos que tiene que haber una consecuencia para las servidoras públicas, para los servidores públicos que están incumpliendo lo que la ley y la Constitución ya les mandata. Eso es algo, digamos, que se ve, que hemos visto reproducido
reconociendo en los últimos 16 años, servidoras y servidores públicos que no están cumpliendo con lo mandatado. Entonces, ahí sí tiene que haber mecanismos que efectivamente tengan consecuencias legales para esas servidoras y servidores públicos. Personas que han vulnerado los derechos de las víctimas no podrían trabajar en el servicio público, tendrían que ser prácticamente rechazados de cualquier espacio, de cualquier nivel, y eso, digamos, va en consonancia con algo que el movimiento ha exigido ya hace varios años. Ningún agresor al poder, ningún agresor, ninguna persona que haya vulnerado derechos humanos, particularmente de las víctimas, tendría que ocupar un espacio público. Como te decía, sí estamos en la búsqueda de justicia para Alejandra, pero la voz que se va a escuchar el día de mañana, 26 de marzo, no solo será la de Alejandra, no solo será la de Norma como un ejemplo de defensora, de madre buscadora, también será de las niñas y niños que han quedado en situación de orfandad como consecuencia del feminicidio, la desaparición de su madre. Algo que ha llevado a que 24 años después, y a pesar de tener atentados, amenazas, actos de hostigamiento, Norma se mantenga, es justamente que lo que ha vivido ella, Jade, Caleb, los hijos de Lilia Alejandra, no lo tengan que vivir otras niñas y niños. Algo que ha insistido Norma es que el Estado mexicano se tiene que hacer responsable, tiene que generar una política pública amplia, integral, para brindarle protección a las niñas y niños en situación de orfandad. Resulta terrible, y parte de seguramente lo que mañana escucharán en la audiencia es esta situación de desprotección, de desamparo que viven niñas y niños que quedan a cargo de sus abuelas, generalmente, y donde pues la educación, la salud, todo absolutamente se les complica. Entonces, en ese sentido también el día de mañana se escucharán las voces de esas niñas y niños, porque lo que buscamos es que se generen estos mecanismos, estas garantías de no repetición, de protección y por supuesto de reparación integral, más allá del caso de Lilia Alejandra. Estamos buscando que esa reparación realmente sea con vocación transformadora. Y por supuesto, parte también de lo que estamos buscando es que se profundice en esta transformación de las fiscalías y de los servicios periciales para que verdaderamente sean instituciones de carácter científico que sirvan para lo cual están creadas, es decir, valga la redundancia, que tengan su efecto útil, que investiguen los delitos y que esa investigación no dependa del impulso que le dan las víctimas o las familias. Y has tocado dos puntos importantes. A ver, las fiscalías en este momento, estamos viendo lo que está ocurriendo en Jalisco, donde es el aventar la pelota, ¿no? Lo primero que dijo el fiscal general de la República es un problema del Estado, la investigación la tiene la entidad federativa, o sea, el gobierno de Jalisco, la Fiscalía de Jalisco, nosotros no la traemos. Eso pasa también cuando ocurre la desaparición de mujeres y niñas en una entidad, la federación no se mueve y las víctimas quedan atrapadas en este pimponeo, en este evadir responsabilidades entre la entidad federativa y la federación. Eso es un tema que no está tocado en la reforma que la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, que el presidente Andrés Manuel dejó y que se concretó en términos del sistema judicial. Las fiscalías están intocadas y siguen actuando de la misma manera. Esto no me toca, esto le toca a la fiscalía, esto sí, esto no. Y ahí las víctimas, las madres, las abuelas, las defensoras se quedan en un laberinto jurídico desgastante, revictimizante, sin perspectiva de género, sin tacto humano, diría, y entra el otro elemento que ustedes tocan, que me gustaría que profundizaran, que tiene que ver con la orfandad por feminicidio. En CIMAC Noticias hicimos hace años ya una investigación precisamente demostrando esto, y la respuesta del Estado junto con las voces de las madres fue crear un protocolo, el protocolo por orfandad, por feminicidio, que nunca supimos quién le tocaba. Entre el INMujeres en su momento, el DIF decía no, es el INMujeres decía no, es el DIF, y volvemos a quedar enmarañadas, entrampadas las víctimas en esta negligencia institucional. Norma, Carla, ¿cómo cambiar esto cuando oímos discursos fantásticos pero pocos hechos? Es que los discursos son
letra muerta cuando no van acompañados. Y lamentablemente eso fue lo que pasó con el protocolo. Eh, Cuando lo estaban elaborando, yo estaba bien emocionada porque yo estaba viendo a Carla y a Olga Sánchez Cordero. Son a las dos que yo recuerdo muy bien sentadas dialogando y que me preguntaban y me cuestionaban a mí por mi experiencia personal con Javi Caleb. Entonces yo estaba muy emocionada porque yo pensaba que en verdad iba a servir para ayudar a otros niños, porque finalmente ya mis nietos ya eran adultos. Caleb estaba por cumplir la mayoría de edad y Jade ya lo era. Entonces, pero el que ayudara a otros niños, a otras abuelas que pasaron por que están pasando por lo que yo pasé, para mí eso era algo muy bueno. Este, sé que Cipina sí lo maneja, pero finalmente no es el que no le asignaran un presupuesto, que no le asignaran un espacio, para mí eso es algo muy grave. Y esto yo lo supe porque el presupuesto quedó en aquel entonces dentro de todo el presupuesto que se daba a la mujer. A mí me tocó ir a discutir a la Cámara de Diputados y, y escuchar el debate que tenían entre las mismas diputadas, porque algunas de ellas decían que todos los programas sociales, incluido el de los niños, niñas y adolescentes, no debería de entrar en el presupuesto de la mujer, porque eso hacía que se inflara lo que se asignaba a la mujer, pero que realmente no se estaba asignando a las mujeres, pero tampoco se les estaba asignando a los niños. Por eso sé que no les asignaron. En su momento las ideas que Michelle, que Olga y me parece que estaba Laura de Aluna, había varias, de Adivac, perdón, eh, estaban dando, se me hacían buenas, pero yo creo que no, que ahora me doy cuenta, no es suficiente. ¿Por qué? Porque para que pueda tener asignación de presupuesto, primero que nada debe estar en la agenda pública. Y lo ya está en la agenda pública, se tiene que meter a la ley para que obligue, porque una ley obliga. No es lo mismo ir a tocar una puerta y pedir de favor a llegar y decir, vengo a exigir mi derecho. Entonces, yo creo que eso es algo que falta dentro de la protección para niños, niñas y adolescentes, que sea algo que obligue y que esté en el interés de quien esté en su momento. Porque, por ejemplo, Andrés Manuel creó el protocolo, jaló a las organizaciones y a las académicas y las hizo trabajar, y a las juristas, porque había varias abogadas, y crean el protocolo. Pero Yo no se sé, pierde. se pierde, exacto, se pierde, pero ahorita que llega la presidenta, yo no sé, lo desconozco totalmente. Es más, Poco. creo que no hemos hablado, porque con Carla yo he hablado sobre lo que está haciendo para los cambios de la mujer, pero no hemos hablado sobre lo que están haciendo con los niños. Entonces, yo no Ese sé es si ahorita esté en la agenda de la presidenta trabajarlo. Yo de la creo que secretaria, de las autoridades, porque ahora con así ABIN ya debe no ser. es aparte, ¿no? Es Ah, parte de la Secretaría de las bueno, Mujeres. Perdón que interrumpa, mi querida Norma, porque eso o sea, Carla, ahora que lo recuerda Norma, bueno, tú formaste parte del equipo que creó la cartilla de los derechos humanos de las mujeres, que sin duda todas las iniciativas son valiosas cuando buscan efectivamente fortalecer la cultura de los derechos humanos y especialmente de los derechos humanos de las mujeres. Eh, Varios asegúnes hay sobre la cartilla, pero será en otro momento. ¿Cómo hacemos efectivo esto? O sea, ¿cómo hacemos efectivo que la fiscalía funcione como tiene que funcionar cuando el hoy fiscal recién nombrado buscó eliminar de las sanciones el feminicidio porque decía, era muy complejo? Es muy complejo, no se entiende, mejor quitémoslo y aquello que ni siquiera un esfuerzo por entenderlo cuando las abogadas como tú, pues estaban diciendo, no, no es difícil, hay un protocolo, hay formas de comprobarlo, pero para él era más fácil. ¿Qué crees que pase después de la corte con esto que tiene ya historia, pues, en este país,
de los recovecos y el compromiso real, ¿no? De los gobiernos. Bueno, primero a mí me gustaría, digamos, recuperar algo que te había comentado al inicio, que era, digamos, en esta sentencia o en este proceso internacional tenemos mayor información que el que teníamos hace 20 años. Recordaremos, hace 20 años, pues Marcela Lagarde estaba impulsando una primera investigación en todo el país, se estaba reconociendo que los feminicidios no eran algo endémico de Ciudad Juárez. Yo siempre recuerdo mucho a Marcela cuando ella afirmaba que en México se tenía que declarar esta emergencia porque los feminicidios estaban en todo el país y cómo había voces decían, no, 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 eso solamente pasa en Ciudad Juárez, ¿no? Después de 20 años sabemos que pues Marcela siempre tuvo razón. Y permíteme traer, digamos, esta anécdota para decir, ahora tenemos mucha mayor información, tenemos diagnósticos mucho más precisos para establecer qué es lo que falta. Cuando pienso en uno de los grandes obstáculos que tuvo el proceso de implementación del protocolo para protección de niñas y niños en situación de orfandad, primero decir que era un protocolo, que efectivamente, como dice Norma, no había un condicionamiento, una obligación que se desprendiera de una norma. Entonces, básicamente se trataba como un tema de buena voluntad, ¿no? De que, pues sí, ¿cómo es que las niñas y niños van a quedar ahí desprotegidos? Incluso yo diría una visión sumamente asistencialista, que no es que no se necesite, pero sí se tiene que ver como un tema de derechos de esas niñas y esos niños y de la obligación obviamente del Estado para garantizarlo. Entonces, creo que ese es un primer punto. Segundo, no tenemos claridad de cuántas niñas y niños son. Hay un aproximado, y eso lo documentó perfectamente CIMAC, de cómo hay, como siempre en este país, ¿no? Esta danza de las cifras, una fiscalía que te dice una cosa, una CONAVIM que te decía otra. Es decir, había una serie de situaciones que evidentemente hacen que ese protocolo pues se convierta en un listado de buena voluntad, pero que materialmente no tiene una aplicación. Entonces, creo que ahora tenemos mucha mayor claridad, incluso lo decía Norma, necesitamos una ley, necesitamos una política pública, necesitamos presupuesto. Pues eso es lo que estamos buscando, porque ya sabemos que un protocolo no va a funcionar, que solamente quedará ahí como una, digamos, una buena intención. Y en ese sentido, cuando hablamos de la transformación de las fiscalías, desde sociedad civil ya tiene mucho tiempo que hemos insistido en la transformación de este tipo de instancias. Justamente cuando se planteaba esta campaña de una fiscalía que sirva y se trabajó por la autonomía, pensábamos que la autonomía iba a solucionar de alguna manera estas fallas estructurales que se tiene. Ya vimos que no, que al final el Sí. poder político y los intereses pues le dan Más. vuelta a eso que plasmamos en la Constitución y en la ley. ¿Para qué? Para tener todavía fiscalías que trabajan al servicio de los gobiernos. También sabemos que el perfil de quienes están al frente de las instituciones cuenta y cuenta mucho. Sabemos que Hertz Manero, pues esperemos, ¿no? Que pronto ya se retire, que deje de hacer este grave daño que le está haciendo al país, porque finalmente las herramientas las tiene. Hertz Manero tiene las herramientas, tiene la posibilidad legal y constitucional de atraer una investigación que sabe que tiene fallas, pero finalmente no lo hace decisión política por falta de voluntad, como lo querramos establecer. Pero bueno, siguiendo en esta línea de la transformación de las fiscalías, justo con lo que pasó con Lilia Alejandra, con Campo Algodonero, pero también lo más reciente con el rancho, sabemos que es urgente la necesidad de garantizar servicios periciales autónomos de las decisiones de las fiscalías. Sí. Sabemos que se requiere de manera urgente mecanismos para proteger a las víctimas y testigos. Hoy uno de los grandes temas de cómo se van tejiendo estos hilos de la impunidad tiene que ver con que muchas víctimas o testigos de los hechos no quieren acudir a los juicios, por lo que implica para su integridad, para su seguridad, para su vida. A veces hemos encontrado mecanismos para que a través del mecanismo de protección a personas defensoras se les brinde protección, pero esa no es la vía. Tienen que las fiscalías tener estos mecanismos de protección a víctimas y testigos. Y lo traigo a colación justamente porque Hertz Manero estaba en la ley anterior de la Fiscalía de la República, de la Fiscalía General de la República, y con la iniciativa de Hertz Manero se desapareció.
A partir de esta información que hemos logrado recabar y los diagnósticos en los que han participado muchas compañeras feministas y del movimiento amplio de mujeres, desde la academia, desde el periodismo, es que sabemos que necesitamos justamente medidas de reparación que vayan más allá de los protocolos. Necesitamos medidas que efectivamente permitan identificar qué tanto esos protocolos se están aplicando en lo concreto, en los casos de feminicidio. Necesitamos reforzar el tema de los perfiles de esas servidoras y servidores públicos que van a estar a cargo de las investigaciones, de los feminicidios, de la violencia en contra de las mujeres, de los casos de desaparición. Y creo que eso también va a ser parte de lo que vamos a plantear justamente como medidas de reparación en la Corte Interamericana. Estamos aquí, esto reiterarlo, no solamente estamos por Alejandra, por Norma, por Jade, Caleb. Estamos justamente por esas cientos de mujeres y niñas que no han encontrado justicia en México, en América Latina, por todas esas madres defensoras de los derechos humanos que nos han inspirado justamente, que han logrado transformar el dolor en acción. Y pensamos justamente, las hemos traído a la mente todos estos días en doña Irinea, en doña María Antonia y otras cosas, Josefina, Ramona, compañeras que han estado justamente acompañando a Norma en este proceso y en esta exigencia de justicia. De verdad, tú misma, Lucía, de verdad, para nosotras CIMAC ha sido una fuente y unas compañeras que nos han acompañado durante todos estos años, durante estos 24 años. Hacíamos el recuento de ustedes estuvieron cuando Norma sufrió los atentados, cuando Norma estuvo desplazada, cuando Norma ha tenido que denunciar alguna irregularidad en el caso, en la investigación. Ustedes siempre han estado ahí y de verdad, pues, nuestra gratitud eterna por esa labor tan importante que han realizado. Haciendo nuestra tarea, mi querida Carla, mi querida Norma. Cerramos la entrevista, deseamos que mañana en la audiencia vaya muy bien. Recuérdanos a qué hora inicia. Tú. A las 9 de la mañana, hora Costa Rica, hora México. Ok, estaremos pendientes de lo que ocurra ya y pues las invitaremos nuevamente a dialogar del resultado de la audiencia del día de mañana. Gracias a ambas, Norma, Carla, Michelle, y nos despedimos. Estas son las efemérides de la semana. El 24 de marzo se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Esta fecha conmemora el asesinato del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, quien denunció violaciones de derechos humanos antes de su muerte en 1980. Se busca promover la memoria de las víctimas, rendir homenaje a los defensores de los derechos humanos y reconocer el legado de Monseñor Romero en la protección de los derechos humanos en El Salvador. El 25 de marzo de 1881, nació en Mérida, Yucatán, Raquel Zip Cicero. Fue una destacada maestra, política y feminista mexicana, pionera en la lucha por los derechos de las mujeres en México. Formó parte del Partido Socialista del Sureste y fue una de las 3 primeras mujeres elegidas para integrar un cuerpo legislativo en el país. Dedicó más de 50 años a la enseñanza y, a pesar de su incursión en la política, continuó compartiendo clases hasta el momento de su muerte. El 26 de marzo de 2009, murió en la Ciudad de México Griselda Álvarez Ponce de León. Fue política y educadora. Se convirtió en la primera mujer en México en ser gobernadora de un estado. Ocupó el cargo de gobernadora constitucional de Colima de 1979 a 1985, dejando un legado significativo en la historia política del país. El 27 de marzo de 1998, murió en la Ciudad de México Margarita Michelena. Fue una reconocida actriz, escritora y activista política venezolana. Además de su carrera artística, dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos de las mujeres y la defensa por la igualdad de género. Fue una figura clave en el movimiento sufragista venezolano, abogando por el derecho al voto de las mujeres y su participación activa en la vida política del país. El 28 de marzo de 1895, nació en Villamanín, España, Ángela Ruiz Robles. Fue una eminente pedagoga, inventora y escritora española, reconocida por su notable contribución al campo de la educación y la innovación tecnológica. Ruiz Robles es especialmente conocida por ser la inventora de la enciclopedia mecánica, un precursor temprano del libro electrónico, desarrollado en la década de 1940.
El 30 de marzo se celebra el Día Mundial de las Trabajadoras del Hogar. Esta efeméride tiene como objetivo reconocer y valorar su importante papel desempeñado en todo el mundo. Estas mujeres, en su mayoría, realizan tareas domésticas y de cuidado en los hogares de otras personas, contribuyendo de manera significativa al bienestar de las familias y comunidades. Ya estamos aquí en vivo, aquí nos agarró 3 segundos de prisa. Agradezco a Sara Mendiola de Propuesta Cívica, directora de Propuesta Cívica, que se haya conectado con nosotras. La audiencia de Norma Andrade ante la Corte Interamericana continúa. Esperemos los resultados tal cual los señalamos en la entrevista que grabamos el día de ayer. Y bueno, pues ahora tenemos en vivo y a todo color a Sara Mendiola Landeros. Ella es directora ejecutiva de Propuesta Cívica y le pedimos y agradecemos que ella esté dispuesta a estar aquí estos minutos con nosotras porque la semana pasada se cumplieron 8 años. 8 años del feminicidio de Miroslava Bridge Balducea. Usted recordará esta periodista chihuahuense eh, que fue asesinada enfrente de su casa cuando iba a llevar a su hijo a la escuela. Y desde entonces, Sara, Propuesta Cívica, ha estado acompañando a la familia de Miroslava para algo que suena lógico de cualquier víctima, y lo hablábamos también con Carla Michel y con Norma Andrade: justicia. Justicia, verdad en este país, reparación del daño, pero también memoria, recordar quiénes son, qué hicieron por este país, porque a veces la memoria es muy delgadita y se nos olvida rápidamente, y lo que han hecho ustedes desde Propuesta Cívica, con Reporteros Sin Fronteras, con la Unión Europea, en fin, con un amplio grupo que es este fantástico mural en la Ciudad de México sobre Miroslava, es muy importante, mi querida la audiencia, cómo va el caso y cómo es que deciden este mural. Muchas gracias, querida Lucía. Qué gusto saludarte. Un saludo también a tu audiencia. Y como bien lo dices, desde Propuesta Cívica nace el deseo no solamente de acompañar el proceso de acceso a la justicia para la familia, sino también de preservar la memoria. Como bien ya lo decías, la memoria es muy delgada en este país, y este mural lo que buscó fue precisamente construir un sitio de memoria para la trayectoria de Miroslava en una plaza emblemática también en esta Ciudad de México, la Plaza Francisco Zarco. Y este mural también busca recordarle al gobierno que el crimen de Miroslava sigue en la impunidad, que no todos los responsables han sido llevados ante los tribunales de justicia. Este mural busca acercar a la sociedad con su periodismo. Ya lo decía un valioso periodista también asesinado en 2017, el gran Javier Valdés: el periodismo valiente, el periodismo comprometido con su sociedad, el periodismo ético no tiene sociedad que le acompañe. Este mural también busca acercar a la sociedad con la realidad que están viviendo mujeres y hombres periodistas en este país, la violencia, y que la otra cara de la violencia es la impunidad. A menudo los crímenes cometidos contra periodistas se quedan en el cajón de la impunidad de las fiscalías. Sus crímenes nunca se esclarecen y nos vamos olvidando como sociedad de ellos, porque hay que recordar que ellos han sido asesinados por habernos contado la verdad de lo que está sucediendo en nuestro gobierno, por revelar lo que hacen quienes nos gobiernan. Fue el caso de Miroslava Bridge, una periodista que dedicó su obra, su trabajo, a indagar respecto de la narcopolítica y a exponer las graves violaciones de derechos humanos que sufren todas aquellas personas en Chihuahua, en la sierra, sobre todo la comunidad tarahumara. Decía Rosa Bridge en aquella ceremonia donde pues se devela de alguna manera este mural, decía ella, ojalá este mural no fuera por una periodista asesinada, sino por una periodista que sigue aquí compartiendo la verdad con la sociedad.
Y yo creo que estas palabras de Rosy unen a muchas mujeres periodistas y a varios compañeros periodistas que estaban también ahí presentes, porque cada que asesinan a un periodista nos duele a todas. Nos duele porque silencian trabajos y personas muy importantes y Miroslava lo era, como lo ha señalado Sara, lo era para la comunidad, lo era para las comunidades indígenas, para la sociedad de Chihuahua y por supuesto de México. ¿En qué va el caso? Hablas de impunidad después de 8 años. ¿En qué va el caso, querida Sara Mendiola? Sí, sí, Lucía, palabras muy fuertes las que comparte la familia y fíjate, van 8 años ya y aún no logramos esclarecer el crimen, que el crimen alcance justicia. En el asesinato, en el crimen de Miroslava, participaron 5 responsables, 3 coautores materiales, 1 intelectual y un auxiliador de estos autores intelectuales y materiales. Este auxiliador es un expresidente municipal de Chinipas, Chihuahua, y demostramos su participación. Actualmente hay 2 personas en prisión, un coautor material, el auxiliador del crimen, este expresidente municipal, quien detona el arma homicida contra Miroslava, fue asesinado tiempo después del crimen y nos restan llevar 2 responsables ante los tribunales de justicia, uno material y uno intelectual. Y lo que nosotros advertimos es que las autoridades se han dado por satisfechas con 2 sentencias condenatorias. Estas órdenes de aprehensión se han librado desde hace muchos años, Lucía, y las autoridades federales no las han ejecutado. En eso estamos actualmente en el caso de Miroslava, con 2 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y con un expresidente municipal, Hugo Ahmed Schultz, que insiste en salir de la cárcel. Ha presentado un amparo y que afortunadamente no tuvo éxito, pero ahora ha solicitado su libertad condicionada. Él busca salir de prisión, busca que se le cambie esta medida cautelar y busca terminar su sentencia desde la comodidad de su casa. Tenemos programada una audiencia para el 3 de abril, donde un juez federal decidirá si otorga o no otorga esta libertad condicionada a Hugo Ahmed. Hablamos de justicia, hablamos de agresiones contra la prensa que tiene mucho tiempo en México y también en este mitin estaba el representante de la Oficina del Alto Comisionado aquí en México y hablaba de periodistas asesinados con medidas de protección. 10 periodistas asesinados con medidas de protección, es decir, protegidos por el Estado, ya sea por la instancia federal o por alguna de las instancias estatales. Como organización que ustedes acompañan también a periodistas ante el mecanismo, ¿qué diría Sara Mendiola que está ocurriendo en esa instancia de gobierno hoy en día? Mira, lamentablemente, Lucía, creo que tú has sido una gran luchadora porque el mecanismo federal de protección y los mecanismos locales mejoren su capacidad operativa y su capacidad de acción. Y a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho, tú no me dejarás mentir, tú eres testigo. Reclamábamos y alzábamos la voz como organizaciones y decíamos, es un mecanismo que solamente es reactivo, que no ha logrado ser preventivo, pero a la cuenta de los años y con este registro tan lamentable de que personas que contaban con un plan de protección del mecanismo han sido asesinadas, vemos que el mecanismo también está perdiendo su capacidad reactiva. Ahora ya no solamente tenemos un mecanismo que es preventivo, sino también que ya perdió su capacidad reactiva. Vemos también la desarticulación terrible que hay entre los mecanismos y las fiscalías.
Eso creo que es un punto clave, Lucía, que en la política pública de seguridad para periodistas en este país no ha podido caminar de la mano con la política pública criminal para investigar delitos cometidos contra periodistas. Algo que vemos reiteradamente en las fiscalías es cómo el delito de amenazas no se investiga. En la mayoría de los crímenes contra personas periodistas existió una amenaza. La amenaza es la antesala de un crimen mucho más atroz como es el asesinato, la desaparición, y que las fiscalías simplemente no lo consideran un delito urgente al que atender, lo dejan pasar y se da pie a la comisión de una violación mucho más grave. Vemos un mecanismo insuficiente frente a las diversas violencias que atraviesa este país y vemos cómo el periodismo en las regiones sigue siendo olvidado por las autoridades y vemos cómo esta violencia recrudece tratándose de mujeres periodistas. Como bien lo señalabas, Miroslava fue asesinada a las puertas de su casa y en presencia de su hijo menor de edad en ese entonces. Vemos cómo esta violencia es más cruda tratándose de mujeres. Por Miroslava y por las 15 mujeres periodistas que han sido asesinadas en este país, haciendo su trabajo, un trabajo para la sociedad, un trabajo para informar a la población. El mural, el silencio es complicidad, se convierte en un símbolo para Miroslava y para la memoria de todas ellas. Sara Mendiola, muchísimas gracias por el trabajo que hace Propuesta Cívica, por el mural que reivindica y vindica la labor de las periodistas en este país y en el mundo. Recuérdale a la audiencia la ubicación de la Plaza Zarco para que la vayan a ver, para que el mural se vuelva también un espacio, pues eso, donde puedan recordar a las periodistas y a Miroslava, honrarle la labor. Claro, claro que sí. Esta Plaza Zarco está ubicada en la zona centro de la Ciudad de México, a las afueras, saliendo del Metro Hidalgo. Ahí está ubicado este mural como referencia y pues también invitamos a la sociedad a preservar este tipo de espacios. Lucía, nosotros lo hemos estado vigilando que no vaya a ser intervenido por gente del sitio y afortunadamente ha habido una buena respuesta de las personas que se encuentran ahí en el sitio, que nos han dicho que ellos quieren colaborar para resguardarlo, que no conocían la historia de Miroslava y que a raíz del mural, del evento en el que tú también amablemente nos acompañaste, ellos han conocido un poquito más de la vida de esta valiente mujer y quieren también contribuir para la preservación. El monumento a Francisco Zarco, la dirección exacta es Paseo de la Reforma, a un costado de la iglesia de San Hipólito. Esa es la referencia más concreta que todo el mundo va a llegar, así que no se pierda. Gracias, Sara. Seguiremos pendiente de lo que venga el 3 de abril y lo que continúe haciendo Propuesta Cívica. Muchísimas gracias por la Muchas entrevista. gracias, querida Lucía. Hasta luego. Y gracias a la audiencia por acompañarnos esta mañana aquí en Análisis Feminista. Recuerde que el programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana aquí en Análisis Feminista. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.